Bueno, pues yo creo que ya estamos en directo, es la primera transmisión que estoy haciendo, sí. Ahí está, estamos en directo. Sí, muy bien. Vamos a esperar que nos confirmen que estamos en directo, Jesús. De acuerdo. Hacemos una cosa, cuando hables tú, me silencio yo el micrófono para que no se oiga el eco y cuando hable yo te lo silencias tú, ¿vale? Para que no oigamos el eco. Vale, Voy a de esperar que me acuerdo. confirmen que ya se está viendo. Súper, confirmado. Bien, pues tuve la suerte de conocer a Jesús Jofre cuando tenía alrededor de 19, 20 años. Jesús, cuánto ha llovido desde entonces, madre mía. Además, apareció en un momento de mi vida en el que me encontraba en una intensa búsqueda espiritual, aunque era muy joven, pues ya era una buscadora espiritual desde siempre. Ahí fue cuando comenzaron a ocurrirme mis primeras experiencias espirituales y tuve la suerte de asistir a uno de sus retiros espirituales. Jesús me ayudó muchísimo a comprender algunas cosas extrañas que me pasaban, como el avistamiento de luces increíbles en el cielo y a plena luz del día incluso, ¿verdad? Jesús me inspiró y me ayudó a entender que hay un universo mucho más amplio del que somos capaces de percibir y me abrió a las expectativas que estaban por aparecer en mi vida. Su historia, además de alucinante, parece totalmente fantástica y sacada de una película de ciencia ficción, pero es completamente, totalmente real. En el año 1970, Jesús tiene aproximadamente alrededor de 21 años. Él estaba haciendo el servicio militar en la base de control aéreo de Rosas, en Gerona, cuando una noche, mientras realizaba su servicio, él y sus compañeros notaron que los perros de guarda con los que realizaban su guardia estaban tremendamente alterados. Como los perros seguían ladrando sin parar, él y uno de sus compañeros salen para ver qué puede estar pasando fuera y otro compañero que estaba en la caseta de guarda les grita diciendo, mirad, mirad, mirad lo que hay allí. Encima de las casetas de microondas había una clásica nave platillo volante en forma de lenteja. La nave, que se veía perfectamente, desprendía una fuerte luz que no les deslumbraba. Estaba detenida, pero al cabo de un rato la nave comienza a moverse hacia ellos para salir luego disparada hacia el espacio. Entonces se dan cuenta de que detrás de las antenas de microondas había una luz verde. Jesús, ejerciendo sus funciones de Perdona, policía aérea. Karen. Per- Dime, dime. Perdona, pero no hay imagen ahora, ¿Sí? que no había imagen. Ah, no había imagen, No es había, no verdad. había imagen. Pero No. bueno, yo creo que se te ve a ti. Bueno, sí, vale, de acuerdo. Sí, sí, sí. Sigo con la Mi historia, imagen sí que se Jesús. veía, pero en... No la, no Continúa, la, no la continúa. ves tú, pero los televidentes, los que están viendo, solo ven la grabación tuya y mía. Ah, vale, vale, correcto. Vale, Bueno, gracias. la nave sale disparada y de pronto veis que en unas casetas hay una luz verde, ¿verdad? Jesús ejerciendo sus funciones de policía aérea y como cabo que eras, bueno, pues ordena a los compañeros que vayan por los correajes, que vayan por las armas reglamentarias, van a por uno de los perros, que era el líder de la manada, se dirigen hacia allí. Antes de llegar a las casetas, el perro se detiene y marca como si hubiera alguien. Oyen un ruido como de pasos de algo o de alguien que se acerca y ven una figura humanoide de gran altura. Jesús grita el alto como ¿quién va? ¡Alto quién va! Pero ese ser no se detiene, un compañero dispara una ráfaga de cesme y Jesús, contagiado por el miedo también, dispara con su pistola. El ser se para a unos 4 o 5 metros de donde está, entonces se da la vuelta y se va súper rápido. Se escucha un golpe contra la valla de la base y seguidamente se hace el silencio.
Van hacia el lugar con el perro y en un lugar determinado el perro se detiene y comienza a gruñir, advirtiendo de que allí pasa algo. Ellos, palpando, porque en aquel momento estaba oscuro, no se veía, no había mucha luz, ven que falta un pedazo de valla, sacan la cabeza por ese agujero, el perro se relaja, toda la tensión que había en el ambiente desciende y lo siguiente de lo que se dan cuenta es de que falta este trozo de valla que ha desaparecido literalmente, que está como quemada, como volatizada, cortada en recto, como con un soplete, y además, bueno, pues falta ese trozo que es como de 40 o 50 centímetros. Vuelven dentro, avisan al capitán del radar para informar, pregunta si ha aparecido algo en el radar, algún objeto. Cuando llegan los supervisores se organizan patrullas de vigilancia y cada uno hace un informe por separado de lo que han vivido. Al cabo de 2 noches, vuelve a aparecer esta nave, pero esta vez a más altura. Todos en el cuartel la ven, tal vez entre 150 a 200 personas hay en el cuartel, un cuartel muy grande. Bueno, pues todas las personas que hay allí confirman que la experiencia que tuvieron dos noches antes Jesús y sus compañeros es totalmente cierta, totalmente real. En el radar no se detecta ningún objeto, por lo tanto, se trata de algún aparato, de alguna tecnología que no puede ser avistada por los radares. En el incidente ocurrido, mientras Jesús dispara, escucha en su cabeza como unas voces. Y unas noches después, en sueños, entiende que ese ser le estaba dando un mensaje que una vez despierto puede comprender. Vuelve a quedarse dormido profundamente y al día siguiente recuerda que ha conseguido descubrir qué le dicen estas voces, pero no puede recordar el contenido exacto del mensaje. Al cabo de unos 20 días, aparecen 3 militares norteamericanos en la base y les interrogan respecto a todo lo que ha pasado. Les dicen insistentemente que olviden todo el incidente y que tienen que hacerles unas fotografías para el dossier y que busquen un papel, una pared blanca y los fotografían de uno en uno y en grupo también. El resultado es que este incidente de los americanos interrogándoles lo olvidan por completo. Es al cabo de bastantes años con un compañero, cuando regresan a la base de Rosas para hacer un reportaje para una revista, cuando lo vuelven a recordar. Bueno, pues cuando conocí a Jesús, por supuesto, él no dudaba en absoluto de su experiencia. Era real que había visto una nave, que había visto un ser de otro mundo y eso le hizo plantearse una serie de preguntas que ha dedicado a responder el resto de su vida, durante toda su vida. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué querían de ellos? Y detrás de todas estas preguntas trascendentales vienen otras aún más trascendentales, como quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. Cuando terminaron el servicio militar, él y sus compañeros literalmente se lanzan a la caza de ovnis desesperadamente. De hecho, para mí Jesús era un gran investigador ufológico cuando yo lo conocí, además del empresario y hombre de negocios que conocí, ¿verdad? Que yo lo conocí como empresario y hombre de negocios en Mataró. En aquella época él tenía una empresa muy próspera, pero además era un gran ufólogo. Cuando terminaron el servicio militar, se plantea la necesidad de iniciar su búsqueda personal de contacto y la de su propia espiritualidad. Se queda con la idea de que no se trata de buscar otra experiencia ovni fortuita después de estar buscando muchas experiencias ovni, sino que se trata de crecer personalmente como ser humano y conseguir aumentar su propio nivel de vibración. Dejó la caza de ovnis, por decirlo de alguna manera, y comenzó un camino de búsqueda de sí mismo y de su propia realidad interior, estudiando a través de escuelas esotéricas distintas, buceando en las filosofías espirituales, tanto budistas como crísticas. Esta búsqueda culmina con un encuentro personal con Sharim, un ser cósmico de quinta dimensión que resultó ser el mismo al que dispararon en el servicio militar.
Vamos a dejar en la descripción el link del libro donde narra toda esta experiencia. El link se puede comprar en Amazon desde cualquier lugar del mundo. Súper recomendado que lo compréis, que lo leáis, que no os perdáis ni una línea porque es fascinante su historia. El libro se titula Contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión, mi experiencia personal. Si tienes el libro ahí, Jesús, lo puedes enseñar a la cámara para que vean la ilustración tan preciosa que tiene. Maravilloso, No sé si lo magnífico. veis o... Se ve perfecto, Jesús. Vale, pues este es el libro que podéis pedir en Amazon y hemos encontrado una manera de que, dado que muchos compradores son de Sudamérica, desde cualquier país de Sudamérica con este link también pueden adquirir el libro, porque antes nos encontrábamos que teníamos un link que solo funcionaba desde España. Claro, y en había cambio, que con enviar este luego lo el libro, era hemos... bastante complicado. Jesús, te tengo que decir que estoy Exacto. súper contenta, estoy súper feliz. Casi 30 años sin vernos, sin volver a saber uno del otro, ¿verdad? De nuestras vidas. Yo te he seguido, por supuesto. Sé que estás escribiendo la segunda parte, te he seguido en todas tus entrevistas online, he visto todo tu proceso, porque cuando ya dejamos de estar en contacto, tú te fuiste a vivir al Pirineo, ¿verdad? Desconectaste totalmente del mundo material, del mundo de los negocios, del mundo de la realidad en la que estábamos, ¿verdad? Yo caí enferma, no sé si lo sabes, pero caí enferma, muy, muy enferma. Estuve 3 años sin poder caminar. Y luego ha sido muy difícil toda mi vida, ha sido una lucha increíble para poder encontrar la salud, pero ahí estoy en este camino y te agradezco muchísimo que nos hayamos reencontrado otra vez. Mira, te tengo que decir que estoy teniendo una experiencia ahora mismo, 30 años, ¿verdad? Desde que nos conocimos, estoy teniendo una experiencia increíble como de estar viviendo una vida distinta, una vida nueva, y como volver a recordar mi vida pasada, que es la vida pasada en la que te conocí a ti, ¿verdad? Tengo que decirte que en aquella época he recordado, desde que te tengo que entrevistar, desde que ya concertamos la entrevista, es como que me vienen muchos recuerdos de aquella época. Recuerdo a Andreas Faber-Kaiser, que ayer, fíjate tú, que ayer fue el aniversario de su muerte, de su fallecimiento, y es una persona, un ser que me marcó muchísimo porque no solamente me leí sus libros, ¿verdad? Sino que escuchaba su programa de radio en Cataluña Radio y me marcó mucho en aquella época, ¿verdad? Y es un ser que siempre lo he tenido como muy presente en mi corazón y al que le tengo un gran cariño y una gran estima. Desde aquí, Andreas Faber-Kaiser, te mandamos, Jesús y yo, muchísima luz. Sé que está presente, sé que está totalmente pendiente de tu historia, allí donde está. Sí, sí. Yo lo conocí mucho a Andrea, incluso en la etapa en que nosotros con el barco hicimos un viaje, porque hicimos un viaje por el Pacífico, por el Atlántico, después por el Pacífico, fuimos a parar a Perú. En toda esa época él vino con nosotros en diferentes ocasiones como patrocinador, como amigo nuestro en el barco, y después yo estuve en muchísimos programas de su primera etapa de radio, en un programa que se hacía en Cataluña Radio que se llamaba Què volen aquesta gent, y después en otros programas que él hizo y que frecuentemente me invitaba a acudir para pues, colaborar con él en los programas. Y una gran persona, sobre todo una persona muy honrada, una persona muy ética, una persona que emanaba por todos los poros de su piel una bondad increíble. Totalmente, Sí, totalmente, Jesús. Es como vivir un momento mágico ahora mismo, de verdad, reencontrarme contigo, recordar a Andreas. En aquella época yo iba cada 11 de cada mes a ver luces en Montserrat, tuve experiencias increíbles allí con Josep Lluís Grifoll, qué increíble volver a recordar todo aquello, qué mágico y qué fantástico. Fue ya, vamos, mi adolescencia, ¿verdad? Porque
ya ahí empecé y mi mundo espiritual no ha terminado, todo ha seguido. Mira, toda tu historia es impactante, es realmente de las más increíbles que hay, parece sacada de una película de ciencia ficción o más, incluso, ¿verdad? Pero una de las cosas que a mí más me fascinan de tu historia, y me gustaría comentarlo contigo, Jesús, y yo creo que a muchas personas que han escuchado la historia ahora mismo, que están viendo el programa, les debe de haber pasado lo mismo, es la historia de los hombres de negro. Es que es alucinante, pero tú tuviste, o sea, la experiencia de que te Bueno, flashearan y te borraran la memoria. ¡Qué increíble! durante mucho tiempo no quise ni hablar de esto porque siempre empecé a pensar de que todo el mundo me hablaría de los hombres de negro, de las películas estas que hubo, y claro, esto no, ya solo faltaba esto en mi En historia, tu ¿no? historia solo Por faltaba cierto esto. que yo siempre he dicho y continúo diciéndolo y aprovecho hoy también para decirlo, que esta es una historia tan increíble, tan fantástica, que nadie debe de creérsela porque yo lo diga. Nadie debe de creérselo porque yo lo diga. Pero tampoco deben poner una barrera, sino dejar entrar dentro de sí, y en cada uno de nosotros está la capacidad de discernir cuando una cosa es correcta o no es correcta. Y todos los que lo rechacen, pues perfecto, o sea, no hay ningún Claro. problema. Aunque tengo que decirte que con la experiencia del libro me escribe muchísima gente explicándome que el libro ha supuesto un antes y un después en su vida y ha supuesto que muchos de ellos sintiesen dentro de sí un movimiento que estaba ahí latente pero que nunca había acabado de salir, y ante todo lo que se explica en el libro, pues lo han podido sacar de dentro y me escriben diciendo de que han llorado, han reído y que ha sido un libro que lo han empezado y no han podido dejarlo porque realmente, bueno, yo tengo que decirte que yo no soy un escritor ni pretendo serlo, pero este libro, cuando vino una fuerza increíble, irresistible para mí de empezar a escribirlo, yo me puse a escribir este libro y lo escribí en 10 o 12 días. Me lo creo. Sin parar. Claro. Recuperando las conversaciones al pie de la letra de cómo habían sucedido. Y eso tiene que ser por una inspiración para que esto llegase a las personas de alguna forma u otra. Eso... Te lo digo porque ahora, con el segundo libro, he estado casi 2 años y pico y la faena que tengo para acabarlo, porque desde luego yo no soy escritor, claro. Y no es lo mismo cuando te viene algo así de inspiración 100% a cuando tienes que casi escribir un libro por encargo, ¿no? Claro. Sí, pues a mí me está costando muchísimo más, ¿no? Claro. Pero sí, hay un par de detalles que me gustaría comentar contigo. Dímelos. De la explicación que has dado, que por cierto, muy amplia, muy potente. No sé de dónde lo has sacado todo, pero está explicado de pe a pa. Mira, hay un tema que yo quiero aclarar porque no por tanto por el hecho de que, claro, tú has comentado de que cuando se nos aparece el individuo le disparamos por la situación de miedo, ¿vale? Nunca nos imbuyó un miedo el hecho de que apareciese este ser. Nunca. Desde luego debíamos de tener el nerviosismo de una situación como aquella, pero no fue porque nos infundiera miedo la presencia de este ser.
Yo creo que incluso, y después lo he sabido con los años de contactos posteriores que ha habido, que ellos son capaces de emitir una energía a su alrededor para calmar, sosegar a los posibles contactos a los que van a ver de alguna manera. Porque una de las cosas que te quiero decir es de que esas voces que había en mi cabeza era porque tenían que darme un mensaje determinado. Y cuando este ser en el Pirineo yo lo reencuentro, yo veo que es el mismo ser, incluso él me lo dice, que tuvimos en el servicio militar. Y claro, yo digo, este me va a dar de bofetadas, pues porque claro, me va a dar de bofetadas por todos lados, porque lo primero que hice cuando lo vi fue dispararle, ¿no? Claro. Exacto. Claro. Pero no, porque... Eso te quería Dime. decir. Mira, a mí me parece que es súper relevante, por lo menos en tu historia, ¿verdad, Jesús? Que la vinculación del fenómeno ovni me parece súper relevante como un fenómeno espiritual. Es decir, es algo que muchas personas no integran, pero me parece que es súper relevante para entenderlo. Ellos no vienen aquí a hacer turismo, entonces, ¿cuál es, desde tu punto de vista, cuál es su misión, Jesús? ¿Por qué viene y cuál es su objetivo? Porque, por ejemplo, para ti ese incidente va acompañado de una serie de experiencias que hace que tu vida se vuelva un poco mágica, ¿verdad? Que ya no sea una vida ordinaria, sino que se vuelva una vida mágica con una serie de cambios, de transformaciones internas, que es lo que muchas veces se obvia. O hay personas que relacionan o que no relacionan y que para mí es el todo de este fenómeno ovni, el cambio que produce en la persona que tiene la experiencia y el cambio que puede producir a nivel de otras personas a las que les llega esta información, ¿no? Por ejemplo, tú a través del libro, yo a través de que te conocí personalmente, no me hizo falta leer el libro, porque yo te tuve directa, ¿verdad? Entonces, me gustaría que hablaras sobre esto que me parece tan importante. Sí. Desde luego, tengo que decirte de que hay que saber distinguir entre los diferentes seres que se dejan ver de procedencias galácticas. Porque hay seres, igual que aquí destacamos que estamos ante un ser de quinta dimensión, los hay de cuarta y los hay de tercera, como estamos nosotros, que son tan densos como el ser humano, pero con una tecnología que les permite viajar de sus mundos a nuestro mundo, ¿no? Claro, lo que nosotros podemos esperar está en dos categorías, en los que todavía están en un proceso evolutivo relativamente atrasado, por decirlo de alguna manera, que no sería la palabra correcta, y los que están en un punto mucho más avanzado. Mira, nosotros somos seres de tercera dimensión con un 80% de materia y un 20% de energía. Por lo tanto, somos muy densos, muy pesados. Necesitamos una gran alimentación para subsistir. Y tenemos muchas dependencias que son parte del hecho de que somos seres de tercera dimensión. Cuando estamos en cuarta dimensión, que es un escalón más arriba de lo que es la desdensificación, cuando somos un ser de menos densidad, somos un ser que es un 80% de energía y tan solo un 20% de materia. No sé si te puedes hacer idea de la diferencia que puede haber entre un ser que tenga solo un 20% de materia, sus necesidades, de alimentación, de cuidados, la cuestión de enfermedades, todo esto no tiene nada que ver con un ser de tercera dimensión. Y cuando hablamos de un ser de quinta dimensión, estamos hablando de un ser que no llega a un 10% de materia densa. Y todavía esta materia densa es luz condensada. O sea, que ni siquiera es carne, huesos, músculos,
etcétera, etcétera, sino que es una parte densa de su propia estructura de luz, porque ellos son prácticamente luz en todos los sentidos. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, ¿qué quieren los seres de quinta dimensión? Esta es la pregunta que tú me estabas haciendo, porque no estamos hablando de los de tercera ni los de cuarta, que pueden venir aquí a hacer abducciones, que pueden venir aquí a llevarse los animales, yo qué sé, la cantidad a pactar con los gobiernos, los poderes fácticos del planeta. Todos estos seres, no estamos hablando de estos seres. Cuando hablamos de los seres de quinta dimensión, estamos en otra liga, estamos en otro nivel. Incluso la comprensión de sus pensamientos, sus realidades, sus emociones y sentimientos no tienen nada que ver con nada que nosotros podamos comprender. Entonces, ¿qué quieren de nosotros? Bueno, muy poca cosa tienen que ver ya los seres de quinta dimensión con el ser humano. Solo la preocupación en ayudarle a evolucionar. Entonces, respetando siempre el libre albedrío y la no intervención, ellos se relacionen con la raza humana, con los seres humanos, a base de las sincronicidades y las causalidades. Ellos no pueden intervenir cerca de ti para que tú progreses en un punto determinado, pero pueden hacer que tú te encuentres con un maestro de la teosofía, como me pasó a mí, en el mercado de San Antonio de Barcelona, que tenía una trastienda con toda la bibliografía prohibida por el franquismo en aquella época, wow. Y que venía de Sudamérica y de otros países, wow. Como los libros de Elena Blavatsky, como los libros de Krishnamurti, como los libros de Nicolás Roerich y toda su visión de Shambhala. Todo eso lo tenía este hombre en su trastienda. Y a raíz de un cúmulo de causalidades que me hicieron entrar en esa tienda cuando yo ni iba buscando libros ni nada de nada, porque era una librería de libros, pues hicieron de que yo llegase a una buena relación con este maestro, el señor Alfredo, y que realmente me introdujese en toda esta cultura y sobre todo en las escuelas esotéricas. Me hizo entrar a mí en lo que era la teosofía. A través de este señor conocí a los Rosacruces. Pero fíjate bien, no es por una intervención directa de ellos, sino porque ponen en tu camino una serie de cosas para que a ti te sirvan. Yo también estuve muy enfermo, Karen, con una enfermedad que no se podía curar, incurable. Sin embargo, en el momento determinado, en mi camino se pone a un médico lama tibetano, un médico que era médico tibetano y médico occidental. Y este señor me proporcionó todos los elementos para que yo pudiese sanar el problema que tenía, que la medicina clásica no sabía sanar. Hasta el punto de que cuando los médicos clásicos vieron mis analíticas, etcétera, dijeron, bueno, esto es una remisión espontánea, es una cosa rara que puede llegar a pasar, porque no se lo explicaban. Entonces, esto también me vino a parar a mí de una forma que es sota caballo rey. Conozco a un amigo comiendo en un restaurante, mejor dicho, no lo conocía, pero en ese momento lo conozco. Cuando empiezo a hablar con él, me dice, vete a ver a este lama, y
esas cosas que van una detrás de otra, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de ellos cabe esperar ayuda en un nivel que no te lo puedes ni imaginar. Por ejemplo, ahora la gente me pregunta, bueno, ¿qué pasa con estos seres que no nos ayudan con el COVID? Bueno, cuidado, nos ayudan de una forma que no es directamente con el individuo en sí. Sin embargo, se están preocupando de la Tierra, se están preocupando de los efectos nocivos del 5G, se están compensando todo lo que está pasando con los chemtrails y están ayudando en este sentido a que en nuestro planeta, que está en rebeldía, nuestro planeta, porque está harto de la cantidad de barbaridades que se le hacen, y fíjate bien cómo estamos, volcanes por todos lados, tormentas enormes por todos lados. ¿Por qué? Porque es que el planeta Tierra está cansado, y el planeta Tierra es un ser vivo, con unas pulsaciones que están aumentando porque se acelera todo, porque aumenta el nivel de vibración del planeta. Y al aumentar el nivel de vibración del planeta, aumenta la vibración de todos y cada uno de los seres vivos que estamos en él. Nosotros mismos hemos de agradecer al planeta que estamos aumentando nuestra vibración, y eso es lo que nos va a permitir en un tiempo determinado pasar de tercera a cuarta, que estamos prácticamente ya, hasta quinta dimensión. Entonces, a veces las cosas son más complejas de lo que podemos pensar. Y cuando alguien me dice, pero estos tíos son unos tramposos porque tanta espiritualidad y tanta historia, pero no vienen y nos ayudan. Bueno, tienes que comprender en el nivel de un ser de quinta dimensión cuál es la auténtica forma de ayudar. Y por esto está... Incluso, Jesús, tú sabes que en esta tercera dimensión cuesta incluso ayudar a tus congéneres. Hay personas que no se dejan ayudar directamente y que tú ves que realmente necesitan ayuda y no se dejan, y no hay forma de poder ayudarlos. Yo creo que ellos a veces también se pueden encontrar en esa dicotomía, ¿verdad? De que yo quiero ayudarte, pero claro, tú eres quien eliges, tú creas tu realidad. Eres tú el que tienes que tomar acción. Yo no puedo hacerlo por ti. Tienes que hacerlo tú. Es así como funciona, ¿no? El universo funciona así. Todo el proceso es individual. Todo el proceso es individual. Eso es lo que yo te quería decir. ¿Cómo tú, digamos que lo identificas para ti? Es decir, ¿por qué tú? Porque yo me imagino que es una pregunta que te has hecho, es decir, ¿por qué yo, haciendo el servicio militar en aquel momento? O sea, no es casualidad. ¿Por qué me encontré con este ser? ¿Es porque tuviste que escribir luego un libro con lo que está pasando la humanidad ahora? Ahora, en principio, cuando pasó todo lo que pasó en el servicio militar, pues yo me hacía estas preguntas y muchísimas más preguntas. Lo que pasa es que yo tuve la fortuna de mantener mis preguntas el tiempo suficiente como para empezar a encontrar respuestas. Aunque solo fue para que después de cada respuesta encontrada aparecía una nueva pregunta. Pero eso es lo que te hace evolucionar. Es así como se progresa. La inmensa mayoría de gente que tiene una experiencia que le golpea para que empiece a moverse, no tiene la paciencia ni la constancia suficiente como para empezar a encontrar respuestas y para poder continuar progresando. Y entonces es verdad lo que tú decías. Gracias a Dios, estamos con una cantidad de personas concernidas
que son las que realmente sienten que dentro de sí hay algo más, está esa parte espiritual, porque sienten que hay algo que les llama fuera de ellos, porque prevén que hay un camino para regresar a casa. Y eso se está multiplicando exponencialmente y cada vez somos más. Sin embargo, imagínate que en medio de 7.000 y pico de millones de personas, 8.000 millones de personas, nuestra inmensa minoría es poca cosa todavía, ¿no? Y estos son los concernidos los que realmente van a lograr, quizá, a nivel evolutivo, transmutar y cambiar de nivel dimensional. Claro, así va a ser. No solamente lo dices tú, eso estamos recibiendo la información ya muchas personas por diferentes canales. De hecho, tú dijiste, no sé si en una de las entrevistas me ha parecido escucharte decir que Sharim te dijo que iban a proyectar la Tierra, ¿verdad? A quinta dimensión. Y esto ya son, palabras mayores. De hecho, como tú dices, hay muchas personas ya que están comenzando a tener conciencia de lo que esto significa, de lo que tenemos que esperar en un futuro muy próximo y de cómo podemos prepararnos para ese cambio evolutivo en el que ya estamos inmersos. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Porque básicamente el mensaje es evolucionar. A lo que te ha llevado en definitiva a encontrarte tan joven con esa experiencia tan fuerte, es a tu propia evolución individual. Pero es que ahora yo pienso, ¿verdad? Igual que yo, tú y seguramente muchas personas, que ya estamos inmersos en un momento evolutivo trascendental, pero ya no solo a nivel individual, a nivel planetario, a nivel de la Tierra, a nivel de la humanidad. ¿Qué les dirías tú a las personas que nos están viendo? Sí, mira, el comentario que yo hice, no sé si fue con Johanan Díaz o uno de estos, en el que yo comentaba que la explicación que tuve de Sharim fue que estaban desistiendo de poder ayudar a la humanidad porque la humanidad estaba demasiado en manos del poder fáctico, del cabal, de todas las influencias negativas. Y que al final conseguir ayudar a salvar a toda esta humanidad era un objetivo prácticamente inalcanzable porque la gente no está en el punto que tiene que estar. Y que entonces, en lugar de hacer esto, en lugar de hacer algo para que la humanidad cambiase de una forma espectacular, se estaban planteando a nivel de todos estos seres que de alguna forma tutelan lo que está pasando, llámale Confederación Galáctica, llámale lo que quieras, se estaban planteando que la solución pasaría por el cambio dimensional de la propia Tierra con todos los seres concernidos que realmente existen. Porque con estos se crearía la simiente de una nueva humanidad en un proceso evolutivo, en un proceso ecológico, en un proceso de respeto, en un proceso de amor en cuanto a forma de ser y vivir, y hay que dejar a todos los demás que continúen con la situación en la que están, en la que se enteran de pocas cosas o todavía siguen ocupados y preocupados por el fútbol y por no sé qué, por no sé cuántos. Con eso no quiero decir que no me guste el fútbol a mí, pero al mismo tiempo yo estoy preocupado o ocupándome de todo mi propio proceso personal, ¿no? Pues todos estos no pasa nada con ellos.
El único problema es de que tienen un proceso más largo para llegar al mismo sitio y que todo el mundo está condenado a salvarse. No va a quedar nadie que no se pueda salvar, que se tenga que destruir. Todos acabarán llegando al punto adecuado, pero hay, evidentemente, mientras continúe dominando lo que está dominando del poder fáctico, etcétera, etcétera, pues es muy difícil que toda esta gente tome conciencia. No tienen la posibilidad, están obnubilados completamente. Y los concernidos, sí, vamos creciendo, porque uno se lo dice al otro, uno se preocupa del otro. Hay mucha gente que en este momento está haciendo, como tú, vídeos de concienciación, y esto va corriendo, esto aumenta. Pero claro, Karen, ¿quién somos? Somos 4 gatos, comparativamente. Mira, en el 1914 estuvieron a punto de bajar con naves a todo el planeta. Bajar con naves para conseguir una auténtica revolución para toda la humanidad, que tomase conciencia de la existencia de algo distinto. Pero se dieron cuenta de que la humanidad no estaba en el punto como ni siquiera para planteárselo, y que en todas partes lo recibirían a bombazos, ¿no? Claro. Y entonces, pues bueno, desistieron de esto, estuvieron durante un tiempo pensando que una vez más, porque en diferentes humanidades los seres humanos han perecido porque han sido incapaces de evolucionar, porque hay otras eras anteriores a la nuestra, pues una vez más se tenía que abandonar el proyecto Tierra porque no salía bien, simplemente no salía bien. Sin embargo, tuvieron hubo el repunte de la gente que sí realmente estaba en la línea de amar, de aceptar a los demás, de todo lo que te he comentado, y entonces que por esto os valía la pena de intentar apoyar y intentar ayudar. Ahora, Karen, tenemos la suerte de que los cabezas visibles de todo el movimiento negativo están marchándose, se van, prácticamente se han ido, porque los que provenían de niveles cósmicos, los arcontes, etcétera, los Anunnakis, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí ya no ven una posibilidad de sacarnos más cosas de lo que nos están sacando. Sin embargo, en la Tierra ha quedado todos los seres que están aquí, desde siempre, todos los seres del cabal, todas las huestes diabólicas de ángeles caídos, que no es uno como la gente se piensa que puede ser Lucifer. No, Lucifer ya hace tiempo que buscó la manera de volver a la luz, pero está Satán, está Baphomet, hay una cantidad de personajes que son los que hay aliados con los poderes fácticos de las 7 familias poderosas de aquí, de ciertos niveles del control, del dominio, no el de los gobiernos, que estos no pintan nada, pero hay unos grupos como los Rockefeller, etcétera, etcétera, como ahora, en esta época más moderna, el mismo Bill Gates y Soros y compañía, que tienen el dominio del poder, que son los que realmente
continúan todavía haciendo lo que sea para que la luz que podamos emitir los que estamos implicados y concernidos no pueda seguir adelante. Y ya estoy hablando demasiado, Pero Karen. no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Estás hablando de lo que tienes que hablar. No te preocupes. Yo quería que me comentaras también, bueno, cómo fue tu experiencia, tu relación con tus personas, con las personas más cercanas de tu mundo, tu familia, etcétera. Porque, bueno, estás casado, tienes hijos, tenías padres, tenías tíos, primos. Pues imagínate, la revolución, ¿verdad? El Jesús que ve extraterrestres. ¿Cómo fue, cómo fue Mira, vivirlo con tu familia y luego cómo tus hijos digamos que lo han asimilado, tu mujer, tus amigos, toda tu gente de alrededor? sí, mira, hay dos etapas en esto. Una, la de mis padres, yo diría más de mi padre, cuando yo era pequeño, que siempre ya decía de que era el aventurero de la familia y que se me tenía que hacer más caso de lo que me hacían y burlarse menos de mí, porque yo ya de pequeño tuve una experiencia muy fuerte en la que algo ocurrió después de la cual yo empecé a hablar de mis vidas pasadas. ¿Y te imaginas un chico de 6 7 años que nunca había oído hablar de eso, que empezaba sus historias divertidas de la familia y empezaba diciendo, en una vida pasada yo fui no sé qué, hasta el punto de que en todas las reuniones familiares al final todo el mundo me decía, Jesús, explícanos una historia de estas y cual, ¿no? Y después, más o menos, me decían, este chico será escritor, qué imaginación tiene, no sé qué, no sé cuántos, pero yo había vivido una situación que el único que conocía con detalle era mi padre. Mi padre era un hombre que era bastante esotérico, miembro de una escuela, y podía calibrar mejor lo que significaba que yo estuviese con todas estas percepciones, con todas estas cosas. Después vino la etapa de cuando yo me prometí y después me casé, en la que pusieron a un ángel en mi camino y hicieron que tuviese una compañera que no solamente me ayudó, no solamente fue comprensiva, sino que encima me ayudó a tirar adelante con todo mi proyecto y aceptando, tanto si lo entendía más como si lo entendía menos, el que yo tenía que hacerlo. De hecho, ¿sabes lo que decía Mayra al principio de nuestro matrimonio? Que yo no me tenía que haber casado nunca. Que si yo no me hubiese casado, vete a saber si no estaría por las montañas del Tíbet o por dónde estaría yo, ¿sabes? O sea, que ahí tuve un apoyo, una ayuda, que no solamente entendió, sino que aceptó que yo la cogiese con mis hijos y nos fuésemos a vivir al Pirineo, allí arriba aislados y con un frío que pelaba. Allí fue donde yo me construí una casa y ella me apoyó, y al final allí fue donde tuve la experiencia de contacto físico con el ser que yo me relaciono, estoy en contacto, que se llama Sharim. Y con tus y es hijos, miembro cuéntame. Me gustaría que me contaras también con tus hijos cómo te ven ellos, ¿verdad? Y también, si quieres, Jesús, podríamos dejar, porque a mí me encantaría que me hablases más en detalle de este contacto que tuviste con Sharim en otra entrevista, para no hacer tan larga esta, y esta dedicarla más a lo que ha sido como tu evolución, ¿no? Tu experiencia personal y más cercana con tus seres queridos y con tu vida. Sí, bueno, a mis hijos, pues
nosotros hicimos una actitud con mis hijos en que siempre les dejamos que viniesen a nuestras reuniones y experimentasen con nosotros las cosas que pasaban, pero nunca se les obligó a venir, nunca se les exigió que aprendiesen tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Hoy en día, Karen, tienen 40 y algo de años, ¿eh? O sea que también para ellos ha pasado el tiempo. Claro. Hubo un momento de más juventud en los veintitantos y tal, en que uno de ellos, Enrique, tenía unas capacidades increíbles de percepción y de captación, y lo centró en la quiromancia, bueno, en la quiromancia con las cartas, con el tarot, ¿eh? Y bueno, tenía unas sesiones que acertaba de una forma brutal, hasta que llegó un momento que dijo, lo dejo porque es que esto me está absorbiendo y aquí todo el mundo viene a apuntarse a que yo le haga una tirada de cartas, pero nadie me ayuda en nada, ¿no? Y esto fue uno. Y el otro, siguiendo mi propio proceso personal, viendo mis vídeos, leyendo el libro, etcétera, etcétera, hicieron su vida. El otro pues está con pareja y está viviendo su vida, aunque cuando necesitan ayuda en lo que sea, me vienen a ver. Yo he trabajado mucho en lo que es la sanación, la sanación a través del magnetismo terapéutico, del Reiki, de la mineralogía, la curación con cristales, las plantas y las piedras. Yo soy fitoterapeuta, he hecho los estudios de naturopatía y bueno, pues cuando en casa alguien tenía un dolor de cabeza venía y pues yo pues con las manos se lo quitaba, ¿no? Se lo quito, vamos, todavía pasa esto, ¿no? Hago también espinología, que es un reposicionamiento de la columna vertebral para que quede bien alineada y las energías funcionen correctamente en toda la columna. Y bueno, en eso pues estamos continuamente pues juntos trabajando. De hecho vivimos todos juntos todavía, ¿eh? En un piso que tengo, que forma parte del mío, pues está mi hijo que está con pareja y el otro hijo está con nosotros en casa, o sea que seguimos en esta línea, ¿eh? Yo he tenido mucha suerte en esto, mucha suerte, porque cualquier otra mujer me hubiese mandado a hacer puñetas ya hacía mucho tiempo. porque lo que ha aguantado ella es demasiado, ¿eh? Pero siempre, ya te digo, he contado con ella para todo y ha sido muy, muy importante para mí, porque si no, no hubiese podido sentir nada de todo esto. Totalmente, totalmente. Sí, estaba claro que necesitabas una compañera como ella de ese nivel y de ese calibre para que tu vida fuera lo que ha sido. Jesús, yo te quiero agradecer, pero no te imaginas lo que te agradezco, te lo agradezco infinito. Me parece mágico, de verdad, que después de 30 años nos volvamos a encontrar, que me concedas una entrevista. Me siento una privilegiada, te lo tengo que decir. Y de hecho, en este mes de marzo se cumplen 50 años del primer avistamiento que tuviste en Rosas, ¿verdad? Así que estamos de celebración medio siglo. Medio siglo. El 25 de marzo hará medio siglo de mi principio de la experiencia. Eso significa que todo esto no se da porque sí, esto se da a base de seguir y seguir y seguir y progresar, ¿eh? Mira, el guerrero de luz, que somos todos nosotros, los concernidos, es tranquilo, equilibrado, sosegado, impasible, pero a la vez tiene que ser osado.
si no tiene la osadía de continuar accionando, se va a quedar siempre en la puerta del puente y no va a cruzar. Y por tanto, esta es una lección que me enseñaron de que, claro, no te puedes quedar sentado en el sillón de tu casa y ya vendrán las cosas. No, tú tienes que levantarte y accionar, ¿eh? Y yo he cogido un barco, me he ido a dar media vuelta al mundo y después he viajado por muchos sitios buscando mis conocimientos. Después me fui a vivir al Pirineo. O sea, hay que estar en acción. No se puede esperar que las cosas vengan porque tú eres más guapo que otro. No. Totalmente. Pero todo, bueno, todo hay está en mucha nuestra mano. Exactamente. Jesús, Bueno, pues no sé si te entiendo bien, estás diciendo de que vamos a continuar otro día. si a ti te parece bien, me encantaría, porque ¿sabes qué pasa? Que no quiero que se haga demasiado larga y me parece súper increíble que puedas hablar de tu experiencia con Sharim, porque claro, es un encuentro de tercera dimensión, en tercera fase. Es decir, te lo encontraste físicamente. Sí, Esa experiencia es increíble, me gustaría que la contaras y que me contaras a partir de ahí qué cambio hay y si quieres lo dejamos para otro momento, si a ti te parece bien. pues sí, me parece bien porque eres tú, ¿eh? Vale, pues genial. Pues entonces, doblemente feliz hoy de que me hayas concedido una entrevista y de que me digas que podemos Porque hacer otra. eres tú. Te lo agradezco Pues muy muchísimo, bien. Jesús. Ya No, nos pondremos de acuerdo un día claro y que una sí, hora que vaya bien claro que sí. No y hay ya prisa, hablaremos. no hay prisa. Yo Dime una cosa, esto que estamos haciendo ahora aquí tú y yo, ¿cuándo se puede ver y dónde? ya está publicándose, se está emitiendo en directo desde mi canal de YouTube. Yo te voy a pasar el link ahora mismo, ¿ok? Me quedo charlando Pues contigo cinco pásalo minutos porque más y cortamos la emisión sí, aquí. yo Bueno, quiero mandarte mucha luz desde aquí, desde Costa Rica, mucha luz para el planeta, mucha luz para todo el mundo. Jesús, te doy las gracias enormemente, le doy gracias a quien sea que me haya puesto en tu camino en aquella época, porque de verdad significó mucho y significó mucho para mí también poder seguirte, poder ver tu trayectoria, todo lo que te ha pasado tan increíble, tan fascinante y que ahora volvamos a reencontrarnos. De verdad, ha sido mágico, te lo agradezco infinito. bueno, pues lo vamos a hacer cuando tú quieras y podemos día y hora como ahora. Y yo ahora pásame el link porque yo ya lo pondré en mis páginas de Facebook, en mi web y así la gente lo puede ver. ¿Vale? Perfecto, perfecto, Jesús. Muchísimas Muy bien. gracias. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido, a todos los que estáis viendo este vídeo. Muchas gracias Podéis comprar a el ti libro también. en Amazon. Ahí está el link. No os lo perdáis. Un beso muy fuerte a todos. Chao. Igualmente.